8 de la mañana es el momento clave. Así anunciaba Donald Trump que ya había visto la fotografía tanto con Putin como con Zelensky. Así decía que la reunión será en Arabia Saudí. Escuchen. No, this morning I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. We're very far away from that particular war, but that's a vicious war. Probably 1.5 million soldiers killed in a short period of time. I've never seen anything. I have pictures that are, you wouldn't believe it. You wouldn't believe what you have to look at. Young, beautiful soldiers that are just being decimated, and it would be nice to end it immediately. Se van a ver en Arabia Saudí. Probablemente es el lugar elegido para que la guerra y la fotografía alrededor de esta segunda guerra fría que hemos vivido desde hace prácticamente 3 años ponga punto y final. 8:01 de la mañana, ni el mercado estaba sufriendo alrededor de que pudiera haber un impulso alrededor de un nuevo movimiento de mayor conflicto en la guerra de Ucrania, ni el mercado celebra hoy que la paz está cerca, porque el mercado ya estaba viendo que Donald Trump nos traía la paz y por eso una parte del mercado estima que lo que ha habido es un movimiento de rally desde el 5 de noviembre alrededor del final del conflicto en la guerra de Ucrania. ¿Han escuchado a Donald Trump? Después hablaba en esa fotografía alrededor de cómo es el momento de la paz. Ha llegado el momento de la paz. Por fin ha llegado el momento de la paz. 8:02 de la mañana, ¿dónde está Europa en la paz? ¿Dónde está von der Leyen? ¿Dónde están los líderes europeos? ¿Dónde está Sánchez? ¿Dónde está Macron? ¿Dónde está Scholz? La paz ha llegado y Europa se ha quedado, como ya se veía venir, con el pie cambiado. Con una deuda importante alrededor de lo que ayer ya escuchamos. ¿Por qué quiere Estados Unidos? Le preguntaban en la conferencia, los minerales, las tierras raras. Y Donald Trump decía, bueno, esperen, decía Donald Trump. Nos separa un océano por en medio, a nosotros y a Europa de Ucrania. Estamos más lejos y nos separa un océano. Y hemos puesto 200.000 millones de dólares más que los europeos. Los europeos lo han puesto en un préstamo, que vamos a ver cómo lo devuelven. Nosotros a fondo perdido. O recuperamos lo invertido, o aquí hay una diferencia importante entre lo que ha puesto Estados Unidos, océano por en medio, y lo que ha puesto Europa. Por lo que Donald Trump ponía encima de la mesa, las tierras raras ucranianas son un elemento fundamental para, en este escenario, reclamar todo lo que nos hemos gastado a fondo perdido. Pero, ¿y cuándo va a recuperar Europa lo gastado? ¿Y cómo queda la posición de Europa? 8:03 de la mañana, hoy es el día. Hoy es el día de la paz. Pero hoy también es el día de reclamarle a los líderes europeos que han estado en una posición que no es la de Donald Trump, que no es exactamente la de la paz. Hoy van a venir a decirnos, ya se lo avanzo, que gracias a la posición de Europa y de Biden, porque tienen que salvar la situación, hoy se puede negociar la paz. Hoy van a venir a decirnos que gracias a todo el apoyo financiero y militar a Ucrania, hoy se puede negociar la paz. Y en una parte tienen razón. Lo que no tienen razón es en la continuidad de la guerra. Esta paz a partir del 5 de noviembre, vista ya de una manera clara, esa aceptación. Ayer Zelensky no es que quisiera seguir con la guerra. Zelensky ayer decía, hagamos lo posible. He hablado con Donald Trump, me ha dado las garantías que yo necesitaba. Me acaban de decir, falta añadirle, no lo dijo, pero me acaban de decir que no voy a entrar en la OTAN. Estoy seguro que tengo que devolver territorios por territorios, Kursk por Donbass. Pero hagamos lo posible, le decía ayer Zelensky a Donald Trump. Por lo que, ¿y por qué no ha sido esto hace 1 año y medio? ¿Y por qué una parte de las élites europeas se empeñaron en continuar sin un modelo de negociación? ¿Qué pasa? ¿Que ha venido con una lámpara mágica a forzar la negociación? ¿O había mimbres suficientes
como para hace un año y medio, no hace 3 años, pero como hace un año y medio, buscar la paz? Esa es la gran pregunta que va a pesar sobre la conciencia de Europa, y no de los europeos, de las élites europeas, de los políticos europeos, de los líderes europeos y de todos aquellos que han seguido insistiendo. La guerra tenía que continuar. 8:05 de la mañana, casi 8:06, la guerra va a terminar. Pero si Donald Trump no hubiera ganado las elecciones, la guerra hoy no estaría terminando, porque hay algo oculto en las élites europeas, pero también estadounidenses, alrededor de la guerra de Ucrania, que cuando todo acabe habrá que desentrañar y habrá que buscar responsables. Hoy la guerra está terminando, pero no podemos olvidar que desde hace más de un año hay una élite, sobre todo europea, que ha preferido no terminar la guerra, que ha preferido continuar la guerra. Pero hoy se les cae la careta. Sí había opción de buscar la paz a ellos, a la izquierda europea, que tanto se les llena la boca de que son pacifistas y que quieren la paz. 8:07 prácticamente de la mañana, hoy es un día para hacer aquí, en Negocios Televisión, especial informativo con lo más importante que ha pasado en los últimos 3 años, que es que el mundo vuelva a conocer un periodo de paz. Y esto le tiene que resonar en la cabeza a los líderes europeos que, sin ningún lugar a dudas, no han estado en eso. No han estado en esa posición. Llega la paz porque ha llegado Donald Trump. Si hoy estuviera en esta fotografía Kamala Harris, la paz no estaría empezándose a negociar. Y eso tiene que tener responsabilidades, porque detrás de ese posicionamiento también hay un interés económico que no puede estar por encima de las vidas humanas. Por lo que vayamos desgranando, pero pongámosle a cada uno en el sitio de la historia que le pertenece. Y el sitio de la historia que le pertenece a los líderes europeos es el haber tenido que esperar que cambie Biden por Trump, para entonces Europa ver cómo está la opción de que un entorno de guerra se aleje. Quedará para la historia la ministra de Defensa española, un misil ruso puede llegar a España, etcétera, etcétera. Si toda esa opción estaba encima de la mesa, ¿por qué desde hace un año y medio, y vean que no digo 3, no hemos caminado a un entorno de Trump, y no por Trump como presidente, sino por una política clara de buscar la paz? El mundo ha estado al borde del abismo, el mundo ha estado al borde de la explosión, simplemente porque 4 iluminados, y no elijo por casualidad, iluminados, querían llevarnos ahí. Y hoy es el día de quitarles la careta. Y hoy es el día de decir, Putin sí contesta al teléfono al presidente de los Estados Unidos. Y hoy es el día de decir, Zelensky sí acepta que haya una mesa de negociación de paz sobre unos mimbres razonables para todos, porque si no la paz no será duradera. 8:09 de la mañana, cojan fuerzas porque llevamos un especial informativo hoy en este Business Connection, que va a estar con nosotros Antonio Alonso, Valdecasas, Juan Antonio de Castro, Moragón, para ver toda la fotografía alrededor de ¿y ahora qué? Porque ayer lo que nos planteaba Donald Trump es, y a partir de ahora y en este escenario, él ya ha conseguido la clave. Le ha cogido el teléfono Putin, se quiere reunir en Arabia Saudí y Zelensky también ha aceptado los mimbres. Ojo, pequeño inciso. Ayer Zelensky ponía encima de la mesa que hoy hará un anuncio fundamental, necesario, que en determinados entornos anglosajones se apunta como la posibilidad, vamos a ver qué es lo que al final sucede, de que anuncie unas elecciones en Ucrania. 8:10 de la mañana, vean también la explicación del día
el histórico día de la jornada de ayer y apunten ya en el calendario, háganlo ya, ahora mismo, 8 y 10 de la mañana, el 9 de mayo. El 9 de mayo de 2025. Escuchen primero a Trump. We had a great call, and it lasted for a long time, over an hour this morning. I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace, and President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. We're very far away from that particular war, but that's a vicious war. Probably 1.5 million soldiers killed in a short period of time. I've never seen anything. I have pictures that are, you wouldn't believe it. You wouldn't believe what you have to look at. Young, beautiful soldiers that are just being decimated. And it would be nice to end it immediately. But we had a very good talk with, people didn't really know what President Putin's thoughts were, but I think I can say with great confidence he wants to see it ended also. That's good. And we're going to work toward getting it ended and as fast as possible. It's a horrible situation going over. It's flat land, and the bullet goes off, and the only thing it can hit is a body, a human body, a young human body. And they're losing just tremendous numbers of mostly soldiers. Just the cities and towns have been largely demolished. It's a shame what's happened to that country. It would have never happened if I were president. That I can tell you would have never happened. It's to look at that, and October 7th would have never happened either. By the way, the Middle East. But we'll get it. I think we'll get it. We'll get something done. We're going to be meeting. Actually, tomorrow they're meeting in Munich, as you know, and we're going to have some other meetings, and I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here, and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia the first time. We'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. It's a really bloody, horrible war. Ahí es donde Donald Trump decía, no solo nos queremos vernos en Arabia Saudí, sino él va a venir, nosotros vamos a ir. La clave está en esa fecha que les he dicho, el 9 de mayo del 2025. Les hago un poquito de spoiler. 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Les hago un pelín más de spoiler. La última vez que soldados de la OTAN desfilaron de una manera oficial, importante, en la Plaza Roja de Moscú, fue hace 15 años, el 9 de mayo de 2025, el 9 de mayo de 2010. ¿Por qué? Porque se cumplía el 65 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Presidía Rusia un tal Medvedev, y Vladimir Putin estaba mirando el desfile y Medvedev decía, queremos la paz. Estas son las imágenes de ese momento histórico. Esas son las imágenes de ese momento histórico. Las vemos luego. Fotografía de Europa. 8 y 14. ¿Cómo queda Europa en este entorno? ¿Cómo queda Europa? Que ha puesto ahí menos dinero que Estados Unidos, que además está presionando todavía hoy, hemos escuchado a uno de los ministros franceses alrededor de las relaciones exteriores, decir que quieren estar en la mesa porque es importante que Ucrania entre en la OTAN, que es como niño en el cole o niño en casa, ¿te puedes callar ya? ¿Que queremos ver el Madrid con el City? Pues lo mismo, ¿lo puedes dejar ya? Pues sigue, no, es que Ucrania tiene que entrar en la... Pero si ya te lo han dicho, que no. Ayer, clarísimo, meridiano, el secretario de Estado, que lo vamos a ver luego, no parece razonable. Le dijo dos cosas, sobre todo a Europa. No parece razonable que volvamos a las fronteras de 2014, no parece razonable que volvamos también a ver o a plantear que Ucrania entra en la OTAN si era una parte fundamental de los acuerdos de Minsk de 2014. Aún así, Europa a la suya. Y entonces ya hoy, que Donald Trump va a hablar de los aranceles recíprocos, supone que lo va a hacer antes de ver a Modi, y Modi ya está en Estados Unidos, con lo que lo va a hacer en breve, planteaba la importancia de, oiga,
¿Cómo que por qué pedimos las tierras raras en Ucrania? Si somos los que más dinero hemos puesto y a fondo perdido, tendremos que recuperarlo de alguna manera. Escuchen a Trump. Mostly soldiers. Abilities with Putin by taking Ukraine's sovereign integrity off the table, by taking... No, I haven't done that. I'm backing Ukraine. I'm backing Ukraine. Don't say that. I'm approving, but I want security for our money. You know, Europe is getting security. You know that, right? They're giving their money in the form of a loan. Nobody knows that. And why are we at 350 billion and Europe, which doesn't separate with an ocean like we do, we have a little thing called an ocean in between. Why is it that Europe is paying 200 billion less than us to help Ukraine? Very similar size. If you add up all the European countries, it's a little bit smaller than the U.S. in terms of the economy. Why is it that they're not paying the kind of numbers that they should be paying? And then on top of it, and I've been saying this to Biden, I told Biden, I said, you ought to be asking for either a loan or some kind of a security, like their oil and gas or something for the money, because you're putting up much more money than Europe, and you have no security. Europe's putting up a much smaller amount, and it's in the form of a loan. Because we have people that were incompetent in the last administration, grossly incompetent, and we're changing it. But we change it, and all we do is we get hit by lawsuits from the radical left all the time. But here we are, we stand, and I guess we've done okay. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. 8:17, y así se iba Donald Trump en un día histórico en el que también Hesed, el secretario de Estado de Estados Unidos, de Defensa, planteaba el tema de la OTAN, el tema de volver a la frontera de 2014. Más claro no lo pudo decir. Escúchenle. They're giving their money. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. A durable peace for Ukraine must include robust security guarantees to ensure that the war will not begin again. This must not be Minsk 3.0. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. 8:18 de la mañana, y también habló en ese escenario, en ese entorno, también habló en ese entorno Zelensky, en un entorno en el que planteaba de una manera muy clara de qué manera ya había hablado con Donald Trump. En este tuit de Donald Trump, Trump también planteaba esa larga y productiva conversación con Vladimir Putin, también acordamos nuestros respectivos inicios en las negociaciones. En esta parte del discurso, aquí, a ver si me devuelven la... A ver, venga, vamos, aquí. También acordamos nuestros respectivos equipos inicien negociaciones. Acerquemos un poco cámara para que lo lean. También acordamos que nuestros respectivos equipos inicien negociaciones de inmediato y comenzaremos llamando al presidente Zelensky de Ucrania para informarle de la conversación, algo que haré ahora mismo. Van a ver enseguida que ya lo hizo. He pedido al secretario de Estado Marco Rubio, al director de la CIA John Ratcliffe, al asesor de seguridad nacional Mike Wolf y al embajador y enviado especial Steve Witkoff que dirijan las negociaciones que estoy convencido serán un éxito. Millones de personas han muerto en una guerra que no habría sucedido si yo fuera presidente. Dice al final, creo que este esfuerzo conducirá a una conclusión exitosa. Espero que pronto. Zelensky confirmaba que había tenido ya la conversación con Donald Trump. Escuchen. Можливостей до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Тривала розмова, ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових, економічних, і президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки
достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Також була зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів Бессентом. Ми готуємо угоду, яка зміцнить нашу безпеку і дасть новий поштовх нашим економічним відносинам. А ми плануємо всі деталі опрацювати і так, щоб вже в рамках Мюнхенської конференції та наших зустрічей там з американськими представниками. 8:21 y un anuncio de Zelensky que tiene una incógnita. Marcamos ahí una interrogación alrededor de qué quiere decir en lo que van a escuchar ahora a continuación. Hay quien dice que lo que está planteando es que hoy va a anunciar elecciones en Ucrania, pero eso tiene una interrogación al lado. No lo sabemos ahora mismo. Escuchen a Zelensky. Щойно провів засідання РНБО, рішення ухвалене, буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців. І це буде обов'язково. І є також рішення щодо цін на 8:22 de la mañana. Hagamos un poco de pausa para ir un poquito a mirar a futuro, a la fecha que les he dicho, 9 de mayo de 2025. Solo le falta a Europa que venga Donald Trump el 9 de mayo del 2025, como hicieron ya el 9 de mayo de 2010, pero ahora en 2025, a que ya Xi Jinping está confirmado al desfile de la victoria en Moscú. Ha dicho Putin, ¿quieres venir? Xi ha dicho, voy. En este desfile histórico, las tropas de la OTAN, las tropas de Estados Unidos, estuvieron en la Plaza Roja, estuvieron en Moscú. Medvedev, que entonces era presidente, Putin miraba porque tenía el delfín puesto, decía, y esperamos que esto nos lleve a un amplio periodo de paz. Ven ahí los avioncicos, estuvo en 2010 toda la fotografía de la paz. ¿Qué es lo que puede hacer Putin ahora en 2025? Donald, que hemos dicho que nos íbamos a ver en un sitio y en otro, ven a celebrar el desfile de la victoria. Si acepta Donald Trump, llegará pudiéndole decir a Europa, os he devuelto la paz, otra vez, 80 años después, por lo que Europa despierta, porque habrá un día en el que igual ya no pueda volver a traerte la paz. 1945, 9 de mayo, final de la Segunda Guerra Mundial, la URSS y Estados Unidos acaban con el conflicto, llegando primero además la URSS a Berlín. 2025, momento de estar al borde del abismo la humanidad. Parece que otra vez Estados Unidos, con la presencia de Donald Trump, puede volver un 9 de mayo, cita histórica, Día de la Victoria, a aceptar, vamos a ver, ir a un desfile conjunto, vamos a ver conjunto con quién, en el que la paz sea el elemento fundamental. Disuasión, paz y un tercer elemento, porque esto no es gratis, ¿eh? Esto significa que igual que hace 3 años empezó un momento histórico que lo recordaremos como el segundo momento de Guerra Fría del mundo, ahora estaríamos caminando de una manera clara hacia un entorno donde el 9 de mayo puede empezar una segunda era, una segunda época, sin ningún lugar a dudas, de imperialismo. Una segunda era de los imperios, pero no con Europa, que ha quedado en el cajón de la historia, sino con Rusia, bueno, con Estados Unidos, con China y con una Rusia emergente en lo geopolítico. En lo geopolítico, no en lo económico. Si se cierra la paz, como Rusia está intentando, 3 bloques. 8:24 de la mañana, lo que Trump pone encima de la mesa para salvar a Europa sería ese plan. Aquí tienen la foto de cuando los soldados estadounidenses y occidentales estaban en la Plaza Roja de Moscú. Esos soldados ponían encima de la mesa la fotografía, la opción de que hubiese una paz común, conjunta. Fue en 2010 cuando el mundo quería olvidar
la salvajada que era la Segunda Guerra Mundial y no volverá a repetirlo. El plan de Trump para salvar a Europa, que es lo que podemos ver el 9 de mayo, conlleva, fíjense, aunque parezca mentira, tenemos tropas en esta imagen, tropas de Estados Unidos, británicas, francesas, polacas y ucranianas, 2010, marchando en Moscú, que ahora nos parece imposible, nos parece que no se podía repetir esa imagen, marchando en Moscú junto a Rusia en la Plaza Roja el 9 de mayo de 2010, la imagen está fechada en el 10 de mayo, por el 65 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Como les decía, Medvedev aquí, en 2010, entonces presidente de Rusia, habló de un deseo común de defender la paz. Putin, que había colocado al delfín, observaba a las tropas de la OTAN marchar por Moscú. Ahora Putin se prepara para ser él el anfitrión, el 9 de mayo del 2025, del desfile del 80 aniversario. Ha invitado, como les decía antes, a Xi Jinping y este ya ha aceptado la invitación. Y ahora la pregunta fundamental es, Trump. ¿Acudirá Trump? ¿Qué significaría la presencia de Trump en el desfile en un momento en el que la paz habría vuelto al mundo después de estos 3 años de guerra en Ucrania? Si logra el acuerdo de paz antes del 9 de mayo, podría viajar a Moscú como el presidente que restauró la paz en Europa. Está diciendo Francia, von der Leyen, queremos un sitio en la mesa. Pero ¿cuándo lo habéis tenido? Esa es la pregunta clave ahora mismo. Si llega Trump como el presidente que restaura la paz en Europa, puede que Putin le pida ir aún más lejos. ¿A dónde? ¿Qué foto es la trascendental en el final de la Primera Guerra Mundial? A ver si nos ponen los compañeros esta foto de 1945 de Yalta. Aquí, a ver si la podemos ver. Aquí lo tienen en imágenes. 1945. Stalin, Churchill, Roosevelt se sentaban en una foto histórica para cerrar la paz. Y les decía lo de dónde estaba Europa, porque Europa no estaba en Yalta, por lo que Yalta 2.0 probablemente tenga a 3, pero no tenga a Europa, tenga a Estados Unidos, tenga a Xi Jinping y tenga a Vladimir Putin. Con lo que, ojo con lo que significó Yalta, luego el plan Marshall, luego la recuperación de Europa, pero desde la hegemonía de 3 potencias en ese momento, Estados Unidos, Reino Unido, la URSS, hoy Rusia, y cómo podría repetirse esa imagen en el tiempo actual. Pero sin duda, sin ningún lugar a dudas, lo que Putin pudiera querer es sentarse aquí, donde está Stalin, al lado de las otras 2 grandes potencias. ¿Qué habría conseguido Putin prácticamente 25 años después de empezar a tocar el poder en Rusia, ¿no? El inicio de los 2000, un poquito antes, ya estaba Putin en el entorno. Habría conseguido repetir la foto de Yalta en la vuelta, después de la caída del muro de Berlín, 1990, en esa vuelta de Rusia, de la sucesión de la URSS, al poderío geopolítico internacional. De tal manera que esta foto la tenemos que tener en la memoria de camino al 9 de mayo de 2025. Esta es la de 1945. Han pasado 80 años y tenemos la posibilidad de la mejor imagen de cómo el mundo ha cambiado. De Estados Unidos, Reino Unido y la URSS a un entorno donde esté Estados Unidos, Rusia, pero Europa como continente fuera de la foto. Ni Reino Unido ni Europa. China. ¿Por qué? Porque el plan de Putin podría estar alrededor de cómo crear la nueva era de los imperios.
Ustedes ya saben que Trump quiere Groenlandia, quiere Canadá, Estado 51, quiere el Canal de Panamá, que China quiere controlar Taiwán y el Mar Meridional, que Putin aspira a tener otra vez el dominio en Rusia o de Rusia en Europa, el dominio, la influencia, el poder económico, el petróleo, el gas, esto, el dinero, la potencia alrededor de ser el principal proveedor de Europa, algo que Putin, por mucho que haya conseguido cambiar alrededor de Asia, todavía ansía volver en un entorno de paz a lo que, sin ningún lugar a dudas, era la gran gasolinera del mundo. Y para eso necesita a Europa. Primero porque Europa también le necesita. Está pagando 4 veces más el gas que lo que una empresa estadounidense está pagando por su gas, una empresa europea. Con lo que Europa le necesita, pero Putin también. De tal manera que todo vuelve, o todo podría volver a acoplarse en una especie de superlego geoeconómico que vuelve cada pieza a ponerse una al lado de otra. Y sobre todo, esto, el corazoncito, la percepción del ciudadano ruso de la vuelta, de que no era 1990 una gran derrota, sino que era el inicio de otra época donde también jugaría un papel. Es decir, lo que busca Putin es tener la economía en Europa, petróleo, gas, y lo que busca Putin es el estatus de superpotencia que perdió con el colapso de la Unión Soviética. Esto último todavía se lo tiene que ganar, en el caso de que se firme la paz, como estamos viendo, pero el plan de Putin es este. ¿Qué es lo que busca Putin? Un sistema de seguridad euroasiático que se extienda desde Europa hasta Asia y cogiendo en la zona del norte del planeta la distribución ya perfecta de la evolución hacia nuevos metales, cuando el deshielo empiece a generar espacios nuevos para explotar petróleo, para explotar gas y para explotar metales industriales, y donde tengamos un nuevo sistema, o donde quiera Putin que tenga el mundo un nuevo sistema de seguridad euroasiático que busque la fotografía desde Europa, el final de Europa, al final de Asia. Es decir, el sueño del imperio. La vuelta a que no solo no lo perdimos, sino que, aunque con otra forma, volvemos a tener una potencia económica, geopolítica, que lo había perdido, militar ya veremos, alrededor de cómo el mundo se divide en tres. Es verdad que va a tener una potencia muy ligada. Aquí está Rusia y aquí está China, muy cerquita, muy pegado, pero como contraposición al mundo que ofrece Estados Unidos. Trump ya ha dicho que se lleva bien con Xi y con Putin y que quiere un pacto para reformular la seguridad global. Sistema de seguridad euroasiático. La idea de Putin. Renovar, reformular el sistema de seguridad global. Trump. Putin, sistema de seguridad euroasiático. Trump, sistema de seguridad global. ¿Quién gana en todo esto? Las compañías armamentísticas, que frente a estar ahora llorando, entiéndame llorando como un término económico, porque la guerra se acaba, ven que vamos a un auge donde el entorno o la era de los imperios necesita de la disuasión, del equilibrio también armamentístico. Es decir, hemos visto que ahora mismo la guerra ha cambiado en estos 3 años, drones, automatización, inteligencia artificial, Starlink, una serie de elementos que no estaban en la guerra y los países tienen que adaptarse al nuevo modelo que viene sobre todo interrelacionado con que hay que invertir más. ¿Qué es lo que ha dicho Rutte en las últimas horas? Que hay que caminar hacia el 2% de gasto de la OTAN, de todos los miembros. Ojo, Pedro Sánchez, ojo, Palacio de la Moncloa, ojo, España, ojo, conjunto de Europa, 2%, ¿cuándo? ¿En 2029 ha pedido Sánchez? ¿En 2028? No, en verano. 13 de febrero, ¿eh? No hay ni presupuestos en España. En verano. En verano, ahí están, 2%. ¿Se puede llegar?
Si la respuesta es no, hay un problema, porque hay una nueva era gestándose, que es la nueva era de los imperios. Adiós Segunda Guerra Fría, hemos estado al borde del precipicio, empieza una nueva era de los imperios con dos actores principales y un adlátere. China y Estados Unidos y China mejor, Rusia. Ojo porque el Pacto de Seguridad Global es la clave fundamental. Ojo a lo que sucede con Naciones Unidas, con el nuevo Pacto de Seguridad Global, algo que podría resultar atractivo para todos ellos, una reformulación. Es decir, Naciones Unidas se hizo en Yalta. Es decir, cuando se hace Naciones Unidas se hace con esta foto. Pero aquí, ¿quién hay? Estados Unidos, Reino Unido, la URSS. Es que el mundo ha cambiado. ¿Y dónde está von der Leyen en ese entorno? Bueno, pero todo este plan dejaría a Europa en una situación muy complicada, porque es la primera vez en la historia desde que Europa tomó el control, tomó la fuerza, pero siglos atrás, de la fotografía desde Occidente del mundo, para entender que ya no tiene esa posición en el mundo, que ha perdido el estatus, que ha perdido esta foto. Se acabó. No estás en la foto. El fin entre el 45 y el 2025, la clave fundamental es que Europa no estará en la foto. Y Europa quiere estar en la foto. No, es que quiero que esté en la OTAN, quiero que... Pero vamos a ver si les invitan. ¿Cuándo? 9 de mayo. 9 de mayo. Reduciría además esta situación global la posibilidad de una guerra a gran escala en el medio plazo, de la que hemos estado muy cerca, sobre todo hasta el 5 de noviembre. Post 5 de noviembre cambió la cosa. Pero ¿qué habría sucedido si el 5 de noviembre hubiera ganado Kamala Harris? Y aquí viene una pregunta fundamental que hay que hacerse en este entorno. La pregunta fundamental está alrededor de cómo, y a partir de ahora, cómo Rusia tiene que entender lo que se pacte. Es decir, hay una corriente muy clara, interior de Rusia, del entorno de Rusia, que dice, le van a tomar el pelo otra vez. Pues, si esa visión es la que se tiene de Rusia, desde Rusia, va a ser difícil la negociación. Pero va a ser el pilar fundamental de algunas peticiones que haga Rusia. Respeto de, alejar a, es decir, respetar el estatus que se cree con esas garantías de seguridad, con esa reformulación de la seguridad global que no ha funcionado, porque si no estuviera Trump no estaríamos en esta situación, no ha funcionado. ¿Y qué pasará si Trump se va dentro de 4 años y vuelve un demócrata o un republicano, por lo que hemos visto, más un demócrata, que tenga otra vez el ansia de devolver al mundo a un conflicto o a un entorno de tensión constante? ¿Cómo el tratado que salga de 2025, si finalmente se llega a él, puede ser más fuerte, puede dar más seguridad de paz duradera que 2014 y que 1990? De tal manera que tenemos la fotografía muy clara alrededor de que Rusia también va a ir a la negociación con una parte de dudas alrededor de si lo pactado se cumplirá, por lo que las medidas de seguridad del acuerdo van a ser claves. Van a ser claves. Pero como tienen aquí y como estamos viendo desde las 8 de la mañana, la clave es el 9 de mayo. El 9 de mayo, si se ha conseguido llegar a ese acuerdo de paz, se puede ver el otro momento histórico. El primero ya es empezar a negociarlo. Y hoy es un día histórico. Y ayer fue un día histórico. Y el fin de semana, que tendremos aquí programación especial en Negocios Televisión, con la conferencia de seguridad de Múnich, que aunque tenía la fecha puesta desde hace mucho tiempo, ha sido clave para acelerar todo, para que en la conferencia de seguridad de Múnich mañana ya se vean J.D. Vance y Zelensky para empezar a hablar alrededor de cómo se puede llegar de verdad a la paz. ¿Qué es lo que ya ha recibido Zelensky? El documento. ¿Qué es lo que ya está haciendo Zelensky y Ucrania? Ver el plan de Estados Unidos. Eso ya lo ha confirmado Zelensky. El plan ya lo tiene. Y como les decía, el mercado ni reaccionó con unas enormes caídas
porque desde el 5 de noviembre, es decir, anterior al 5 de noviembre, ni reaccionó con unas caídas en su momento, ni ahora con unas subidas, porque desde el 5 de noviembre la paz era el objetivo fundamental. Claves del día, 8:40, en un entorno donde vemos la fotografía clave alrededor de cómo empiezan las negociaciones sobre Ucrania. Es el tema fundamental del día, es el hilo conductor del día. Trump y Putin acuerdan que sus respectivos equipos inicien ya contactos de inmediato. Trump estaría planteándose, pónganle la fecha ya, acudir el 9 de mayo a Moscú para el 80 desfile de la victoria. Trump vendería que ha traído la paz a Europa otra vez. Y luego tenemos la fotografía alrededor del regreso a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014, donde ha dicho el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos que es poco realista, como han escuchado. El viernes Zelensky, mañana, hablará con J.D. Vance y con Marco Rubio en Múnich, en la conferencia de seguridad, donde Negocios Televisión estará desde esta noche, estará desde mañana a tope activa con la fotografía alrededor de una cita histórica alrededor de la conferencia de seguridad de Múnich para traerle todos los detalles de lo que esa conferencia de seguridad de Múnich nos puede traer. Entramos ahora en la inflación de Estados Unidos. Antes, Zelensky sobre la conferencia de seguridad de Múnich. Escuchen. Вивчимо цей документ і зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ. І ми дуже хочемо, тому що це наші головні партнери, Сполучені Штати Америки, це наші стратегічні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа. Може, ми це зробимо все для того, щоб це встигнути чи на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час. Саме це я пану секретарю і сказав, що я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда урядовців зараз попрацювала ці найближчі 2 дні, і у нас була можливість зафіксувати якісь домовленості відповідні вже в Мюнхені. Es un día tan clave, tan histórico, que estamos poniendo el foco en el cisne blanco. Que es verdad que nos apareció en la fotografía el 5 de noviembre, nos apareció por ahí, pero hoy es el día histórico, hoy es cuando hay que analizar lo sucedido anoche, la clave fundamental alrededor de la llegada de la paz al mundo, que también cambia los mercados, que también cambia la fotografía y que empuja a un año 2025 que ahora empieza a tener menos dudas alrededor de un movimiento alcista, siendo primer año presidencial de Donald Trump. La parte de negocio viene alrededor de los minerales. Porque no es menor que hoy el oro, por ejemplo, siga al alza, superando otra vez los $2.900, el petróleo a la baja, el euro al alza, el dólar un poquito a la baja, los diferenciales del 2 y el 10 años americano a la baja, los futuros en positivo. Sobre todo, ¿dónde están los futuros en positivo? En Europa. En Europa. ¿Por qué? Porque es a quien se le puede abrir la puerta a recuperar energía barata, una tranquilidad geopolítica que permita hacer otro tipo de política, no centrada en gastar en defensa. Va a gastar y gastar, van a gastar igual, porque no saben hacer otra cosa, pero gastarán en inteligencia artificial de otra manera, con más opciones, con más camino. Minerales, les decía, sube el oro, lo tenemos desde hace 2.900 largos, volando hacia el camino a ver si consigue los $3.000, metales industriales como elemento fundamental, primera cuestión que pide para la seguridad de Ucrania, Estados Unidos. Mira al suelo y dice, tus tierras raras me gustan, déjame explotarlas. Escuchen a Zelensky porque hay también una aceptación de eso a cambio de unas garantías de seguridad suficientes. Escúchenle. Сьогодні це перший міністр з команди президента Трампа, і ми дуже вдячні за цей перший візит, і ми починаємо працювати більш детально з командою президента Трампа. Ми дякуємо, у нас була продуктивна, конструктивна розмова. Для мене дуже важливе питання гарантій безпеки для України, і ми говорили про корисні копалини. В цілому дякую секретарю за те, що у нього була можливість зустрітися з прем'єр-міністром України, з урядовцями нашої держави. Ми говорили про корисні копалини, і я думаю, тут більше деталей може сказати пане секретар, гість. Я знаю, що
нашій команді придали перший драфт цього відповідного документа. Se pueden imaginar que estamos en especial informativo alrededor del final de la guerra de Ucrania, el camino hacia el final de la guerra de Ucrania, la apertura de las negociaciones, la apertura de las conversaciones, lo que no había sucedido en los últimos 3 años y el bloqueo que había alrededor de que lo que hoy de esperanza que tiene el mundo se estaba frenando. Y ya hay reacciones. Está hablando, y lo van a escuchar, Rutte de la OTAN. ¿Qué le parece a Rutte? Está hablando China alrededor de su ministro de Asuntos Exteriores y está hablando también la fotografía alrededor de Estados Unidos. ¿Dónde? En la cumbre de la OTAN. Empecemos por Rutte. Esto es lo que acaba de decir hace unos minutos Rutte, el secretario general de la OTAN, alrededor de qué le parece que esa mesa de negociación esté, pero bueno, no cerca, sino que podemos tocar ya la maderita de la mesa, así, diciendo, así era esa mesa de negociación. ¿Y qué opina Rutte? ¿Qué opina el secretario general de las Naciones Unidas? No, de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué opina Rutte? Escúchenle. Clearly gives that impression that it was a successful phone call. We all want peace in Ukraine. Obviously, we have to make sure that Ukraine is in the best possible position. It is crucial that when a peace deal is struck, that peace deal is enduring. That Putin knows that this is the end, that he can never again try to capture a piece of Ukraine. So that has to be part of those negotiations, and no doubt that is also on the mind of President Trump and the American team. And today and the coming days and the coming week, obviously, we will closely coordinate between allies. 8:47, eso es lo que opina Rutte. ¿Qué opina China? Escúchenle que lo acabo de decir hace unos minutitos. Calentito, calentito como el desayuno. Escúchenle. 结束俄乌战争举行谈判，中方对此有何评论？ We noted the relevant reports. Both Russia and the U.S. are influential major countries. We are pleased to see the strengthening of communication and dialogue between the two parties on international issues. Regarding the Ukraine crisis, we believe that dialogue is the only viable way out for the crisis, and we are committed to promoting peace talks. And from the very second day of the conflict, President Xi has made a proposal for talks and political settlement. We will continue to maintain our effort to seek a political settlement of the crisis and the resumption of direct talk between the two parties, and we will continue to play a constructive role in this process. 8:48 de la mañana, enseguida vamos a estar con Valdecasas, con Juan Antonio García Castro, vamos a estar con Monagón, vamos a estar con Antonio Alonso. Hoy les tenemos preparado aquí todas las fotografías con todas las aristas que hemos podido recogerles a ustedes para que hoy veamos la fotografía con Monagón alrededor de cómo lo ve Rusia, cómo lo ve Occidente, cómo lo está viendo Estados Unidos, cómo lo ve de Castro alrededor de un ex de Naciones Unidas que ve que el mundo al final sí está cambiando. ¿A dónde está cambiando? Valdecasas, ex embajador, ha estado en Rusia. Les hemos intentado recoger todas las aristas del entorno fundamental que nos mueve hoy sin ningún lugar a dudas. Y hay que celebrarlo, porque el mundo se acerca a la paz, por fin, 3 años después, y a pesar de que también muchos no querían acercarse a la paz. 8:49, secretario de Estado de Defensa en Estados Unidos, volaba de Estados Unidos, conferencia de Múnich mañana, a la reunión de la OTAN. Pete Hegseth, escúchenle en directo. Role in this process. You know, a lot of people don't know. In Afghanistan, I served under a NATO mission as a U.S. troop alongside a lot of brave NATO troops. That was a different kind of mission for NATO, far-flung after America was attacked. The war in Ukraine, the aggression by Russia, has been a factory reset for NATO, a realization that this alliance needs to be robust and strong and real. And that's why President Trump has called for increased defense spending across the board for NATO, for European countries to recognize this is an urgent, real threat to the continent. This aggression needs to be a wake-up call. Americans are an active part of this alliance, as we have been and will continue to.
But when it comes to defense spending, even 2% of GDP is not enough. 3 and 4, and ultimately, as President Trump has said, 5% of defense spending is critical. A realization that there is a Russian war machine that has sought to take more and more land in Ukraine. And standing up against that is an important European responsibility. And of course, the United States has been there for a long time as well. My role as a representative of the United States is to speak realistically Punto fundamental, about the course of that 5%. conflict. 2, ya, pero no es suficiente. 5%. El final de la guerra, la paz a Europa, le va a costar dinero. ¿Por qué? Porque va a tener que actualizarse. Seguimos escuchando al secretario de Defensa estadounidense en la OTAN. So I look forward to the ministerial today with our NATO allies to have honest conversations about where we are, but to bring peace on the continent, ensure that Europe steps forward in leadership as far as security guarantees, and that America is right alongside our allies in NATO. Quédense con esta palabra, o con esta frase, para traer la paz a Europa. Para traer la paz a Europa, no para que encuentre la paz a Europa, para traerle la paz a Europa. Secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, para traerle la paz. Vámonos a escuchar lo que está diciendo Gesed en el entorno de la OTAN. Well, that's your language, not mine, certainly not a betrayal. As I said to our allies yesterday, we recognize the incredible commitment that has been made over many years. And no country, as the President Trump has pointed out, has made a larger commitment to the Ukrainian mission than the United States of America, north of $300 billion. So the United States has invested in stabilizing those front lines after the aggression of Russia. There is no betrayal there. There is a recognition that the whole world and the United States is invested and interested in peace, a negotiated peace. As President Trump has said, stopping the killing. And so that will require both sides recognizing things they don't want to. That's why I think the world is fortunate to have President Trump. Only he at this moment could convene the powers that be to bring peace, and that's a welcome sign. My job as the Defense Secretary, working alongside NATO, is to ensure that the defense capabilities of this alliance are as strong and robust as possible to deter any future aggression on the continent. That's our role, to be leaders in NATO, and that's what we'll continue to do. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Le preguntaban en esa parte sobre si había traicionado a Ucrania. Ha dicho, ese es su lenguaje, no mi lenguaje. No se ha traicionado, se busca la paz, pero la pregunta, no entro si está mal o bien tirada, ¿vale? No me entiendan así, ¿eh? La pregunta viene a reflejar el sentimiento de una parte de Europa que, al verse fuera de la fotografía ahora, ha venido Trump y lo ha hecho, ve ahora que queda en una posición con la opinión pública local, la europea, en una situación muy complicada. Porque la pregunta es la que yo les decía hace una hora prácticamente, a las 8 de la mañana, y esto no se podía haber hecho antes. No se podía haber acabado con el sufrimiento de Ucrania. No se podía haber acabado con el sufrimiento también de los ciudadanos europeos que veían la guerra otra vez al borde, con los ciudadanos polacos, con el sufrimiento de los ciudadanos polacos, con el sufrimiento de los ciudadanos húngaros, es decir, todo el entorno pegado a Rusia en el este de Europa, que veían que tiempos pasados volvían. Sin embargo, una parte de Europa, y ya lo han visto, intenta poner la fotografía al lado de un término, traición, que Gesed ha contestado de una manera meridiana. No se puede estar hablando de traición en un entorno donde lo que queremos es acabar con la matanza que se está produciendo en Ucrania con más de 1,5 millones de fallecidos. De tal manera que tenemos el planteamiento hecho, tenemos la fotografía vista, tenemos todo meridianamente planteado alrededor de que hoy, ya sin tapujos, se habla del final de la guerra. Y una parte de ese movimiento que quería seguir hasta que Ucrania ganara la guerra en Ucrania y expulsara tanto del Donbass como de Crimea todos los soldados rusos, hoy ve que esa fotografía se ha cambiado. No existe y que están como el emperador desnudo, pero buscan revolverse contra o con el argumento clave para ellos ahora mismo. ¿Es una traición lo de Donald Trump? Ese es el punto que vamos a ver ahora también en ese movimiento o en esa parte de las élites que querían continuar con lo que estaba sucediendo o querían continuar en el sentido de que hasta qué
Ucrania venciera la guerra y expulsara a todos los soldados rusos de su territorio. 8:55 de la mañana, pequeño detalle antes de ver el mercado, alrededor del IPC de la jornada de ayer, mal dato, 3%, la previsión era 2,9, el dato anterior era también 2,9, se nos fue una décima más. Miren el siguiente dato, el siguiente gráfico, alrededor de cómo planteaba Financial News, cómo se iba moviendo también el IPC, la core, la subyacente, 3,3 frente al 3,1, frente al dato anterior de 3,2 y el IPC intermensual 0,5 frente al dato anterior del 0,4, se esperaba que bajara una décima, fue lo contrario, subió una, con lo que el dato de IPC anual se nos va al 3%, con lo que Trump, que ayer hablaba, Powell, que ayer hablaba en el Senado, pues es que no tiene mucho más camino. Ustedes, si ven esta gráfica, ¿qué consideran? ¿Que está bajando la inflación o que está repuntando? Es de Barrio Sésamo, ¿eh? ¿Qué creen que la línea azul hace? ¿Bajar o subir? Pues hay quien piensa que la inflación se está yendo. Pues que Santa Bárbara le conserve la vista, porque esa gráfica, sobre todo esa parte de todos los ítems, no la core, nos dice que la inflación está repuntando desde el 2,4%. Es objetivo. Las matemáticas no tienen interpretación en cierto punto. Del 2,4 al 3 significa que esa gráfica sube, no baja. Y eso significa que la FED no va a bajar tipos de interés. Como mucho, los traders están apuntando 1 en 2025. Pero entonces la empinación de esa curva azul tiene que cambiar. ¿De estar así? A estar así. 8:57, vamos a ver la preapertura del mercado. SEAT, la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler, les ofrece la preapertura del mercado. La guerra, pues le afecta lo mismo que le afectaba ayer. ¿Por qué? Porque el mercado ya sabía que la guerra iba a terminar en el entorno de Donald Trump. Pero en este escenario, oro 2915, hay dos grandes protagonistas. Oro arriba 0,4%, 2915, euro dólar a estas horas de la mañana repunta también un 0,4%, recupera el 1,04, deja el dólar en 107,62, el euro marca un camino de recuperación alrededor, ya verán los futuros europeos cuando empiecen a cotizar, alrededor de que Europa puede ser la gran beneficiada. Cae el 10 años y el 2 años americano en un entorno de 0,4, 0,3, 2 años un poquito más de caída hasta 4,33, 4,6 el 10 años hasta en una caída del 0,30. Bitcoin, también un movimiento alcista esta mañana. Bueno, cuando lo he visto, vamos a ver Bitcoin. ¿Cómo hace ahora? Pues no, alcista nada. 1,90% abajo, $96.000. 1,87% abajo. Nos vamos también a ver lo que están haciendo los futuros americanos hasta ahora en un comportamiento de, mixto, plano. S&P 500 0,04, Nasdaq 100 0,02, 0,02 arriba, sin embargo, el Dow y el Russell 2000 0,05. Vamos a ver el movimiento, sobre todo en Europa, lo vamos a ver enseguida. Antes, vamos a empezar ya a ver con Ignacio García Valdecasas lo que está sucediendo, porque hoy el mundo ha cambiado. Enseguida lo vemos. SEAT.